Un empresario arrogante ignora a un niño de la calle en un día lluvioso. Pero cuando la vida de su hija depende de ese mismo niño, descubre un secreto que cambiará sus vidas para siempre. El sol caía implacable sobre las calles de la ciudad, donde la multitud transitaba apresurada, indiferente a las historias que se entrelazaban en cada esquina. Eduardo caminaba con paso firme. Su traje impecable y su portafolio en mano reflejaban éxito. Sus pensamientos estaban enfocados en la reunión importante que tenía más tarde, y el eco de sus zapatos sobre el pavimento parecía marcar el ritmo de su ambición. A unos metros de distancia, Lucas observaba el movimiento desde un rincón de la acera. Era un niño pequeño, con ropa desgastada y un semblante que revelaba mucho más de lo que sus escasos años deberían haber vivido. Sus ojos, llenos de determinación, buscaban a alguien dispuesto a detenerse un momento, a escuchar su pedido de ayuda. Cuando Eduardo pasó junto a Lucas, los mundos de ambos se cruzaron brevemente. El niño extendió la mano, con una voz tímida pero firme. «Señor, ¿me puede ayudar con unas monedas para comer?», dijo, su tono cargado de esperanza. Eduardo se detuvo, giró la cabeza y lo miró de arriba abajo con un gesto de desdén que parecía más frío que el concreto bajo sus pies. «No tengo tiempo para esto», respondió, continuando su camino sin siquiera darle otra mirada. Lucas suspiró, su mano aún extendida. No era la primera vez que lo ignoraban, pero cada rechazo dolía un poco más. Alrededor suyo, la vida continuaba. Coches que rugían por las avenidas, transeúntes que esquivaban miradas, escaparates llenos de cosas que nunca podría tener. Mientras tanto, Eduardo entraba en un café lujoso, con aire acondicionado y aroma a café recién molido. Se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver la figura pequeña de Lucas alejándose entre la multitud. Pero no pensó más en él. Para Eduardo, ese niño no era más que una mancha pasajera en el paisaje de su día. En las calles, Lucas seguía caminando, con la misma resiliencia que había aprendido a cultivar. Aunque rechazado, su espíritu no se rompía. Su mundo, hecho de lucha constante, parecía tan distante del de Eduardo que cualquiera hubiera dicho que pertenecían a universos diferentes. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El sonido de risas infantiles llenaba el amplio jardín de la casa de Eduardo. Clara, su hija de 8 años, corría descalza entre las flores, con el cabello castaño ondeando al viento. Su risa era un eco de inocencia que parecía suavizar incluso las líneas severas del rostro de su padre. Eduardo la observaba desde la terraza, con una leve sonrisa que rara vez mostraba en otros contextos. «¡Papá, mira!», gritó Clara mientras levantaba un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido. Sus ojos brillaban con orgullo, esperando la reacción de Eduardo. Él dejó a un lado el teléfono que tenía en la mano, un gesto poco común en su rutina habitual de trabajo, y se acercó a su hija. Se arrodilló a su lado, aceptando el ramo como si fuera el regalo más valioso del mundo. «Son hermosas, Clara. Gracias», dijo colocando las flores en el bolsillo de su chaqueta, arrancándole una carcajada a la niña. Clara abrazó a su padre con fuerza, y Eduardo cerró los ojos por un momento, sintiendo una paz que solo ella podía ofrecerle. En esos momentos, su fachada de empresario duro se desmoronaba, y surgía un hombre profundamente protector y lleno de amor por su hija. Mientras Clara seguía jugando, Eduardo reflexionó sobre cuánto dependía de ella para mantener un equilibrio en su vida. Había construido un imperio con esfuerzo, pero en los últimos años se había dado cuenta de que sus logros materiales no podían llenar los espacios vacíos que existían en su interior. Clara era su único refugio emocional, el recordatorio de que aún quedaba algo puro en su mundo. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Clara de repente, acercándose con expresión curiosa. «Claro, pequeña. ¿Qué es? ¿Por qué hay niños en la calle que no tienen casa ni comida?». La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Era directa, como todas las preguntas que hacía Clara, pero también cargada de una ternura que lo dejó sin palabras por un momento. «Es complicado, Clara. Algunas personas tienen más suerte que otras», respondió, tratando de evitar profundizar en el tema. Clara frunció el ceño, como si no estuviera completamente convencida de esa respuesta. Sin embargo, no insistió. «¿Podemos ayudarlos?», preguntó suavemente.
Eduardo acarició su cabello, evitando la mirada inquisitiva de su hija. Tal vez algún día, dijo sin comprometerse. Mientras volvía a jugar, Eduardo se quedó pensativo. Las palabras de Clara resonaban en su mente, recordándole que, aunque intentara protegerla de las realidades más duras del mundo, su hija tenía un corazón demasiado grande para ignorarlas. Era un día gris y lluvioso. Las gotas caían con fuerza sobre las calles de la ciudad, formando charcos que reflejaban las luces de los autos y las vitrinas. Bajo un toldo desgastado, Lucas se acurrucaba, intentando protegerse de la tormenta con un cartón improvisado como refugio. Su estómago rugía, recordándole que llevaba casi un día sin comer. Eduardo, cubierto por un elegante paraguas negro, caminaba rápidamente hacia su auto, preocupado más por su próxima reunión que por el aguacero. Sin embargo, antes de llegar a su destino, Lucas se interpuso en su camino. Mojado y temblando de frío, el niño alzó la mirada hacia el hombre imponente que tenía delante. «Señor, por favor, ¿podría darme algo para comer?», preguntó Lucas con voz débil, pero esperanzada. Eduardo se detuvo por un instante. Su mirada descendió hacia el niño, evaluándolo con frialdad. Los zapatos de cuero del empresario estaban a centímetros de los pies descalzos y embarrados de Lucas. En ese instante, dos mundos se enfrentaron una vez más, pero esta vez la lluvia parecía amplificar la distancia entre ellos. «¿Qué dijiste?», respondió Eduardo, con un tono que mezclaba incredulidad y molestia. «Solo tengo hambre, señor. No he comido desde ayer», insistió Lucas, evitando los ojos de Eduardo mientras la lluvia seguía empapándolo. Eduardo resopló, visiblemente incómodo. Miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera observando, y luego se inclinó ligeramente hacia el niño. «Escucha, no soy responsable de tu vida. ¿Por qué no buscas trabajo o ayudas en algo en vez de molestar a los demás?», dijo, sus palabras llenas de un desprecio que cortó a Lucas como una navaja. Lucas se quedó en silencio, con la cabeza baja. Su garganta se cerró mientras intentaba contener las lágrimas. Eduardo, satisfecho de haber puesto fin a la conversación, se giró con indiferencia y continuó su camino, dejando a Lucas bajo la lluvia. El niño se sentó en el suelo mojado, observando cómo el paraguas negro desaparecía en la distancia. Se abrazó las rodillas y dejó que el agua fría se mezclara con sus lágrimas. Por un momento, pensó en cómo su vida había llegado a ese punto, en cómo nadie parecía ver más allá de su suciedad y su ropa rota. Mientras Eduardo encendía el motor de su auto, no sintió ni una pizca de remordimiento. Para él, Lucas era apenas una nota discordante en un día que ya estaba cargado de estrés. Pero en algún lugar, muy profundo, las palabras de Clara sobre ayudar a otros parecían murmurar suavemente, aunque él las ignorara. El parque estaba lleno de vida aquella tarde soleada, un contraste con la tormenta que había azotado la ciudad el día anterior. Clara corría alegremente por los senderos mientras Eduardo, sentado en un banco cercano, revisaba correos en su teléfono. Aunque la llevaba al parque como parte de su rutina, rara vez apartaba los ojos de sus responsabilidades laborales. «Papá, mírame», gritó Clara mientras subía a una estructura metálica del área de juegos. Eduardo levantó la mirada apenas un segundo, esbozando una sonrisa mecánica antes de volver a la pantalla de su móvil. Clara siguió escalando, disfrutando de la sensación de libertad que sentía en ese espacio abierto. Pero su entusiasmo pronto se convirtió en un grito cuando su pie resbaló en una de las barras mojadas. Eduardo levantó la vista de golpe al escuchar el grito desgarrador de su hija. Clara cayó al suelo con un impacto seco que lo dejó paralizado. Dejó caer su teléfono y corrió hacia ella. «¡Clara!», gritó con desesperación, arrodillándose a su lado. La niña estaba inconsciente, con un pequeño hilo de sangre corriendo por su frente. Eduardo la sostuvo en brazos, sintiendo cómo el pánico lo invadía. Su mente corría a 1000 por hora, buscando una solución, pero cuando sacó su celular, se dio cuenta de que no tenía señal. «¡No puede ser!», murmuró, maldiciendo la falta de cobertura en el parque. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero el área estaba extrañamente desierta. Las pocas personas que quedaban parecían no notar su situación. De repente, una voz tímida pero decidida lo sacó de su desesperación. «Señor, yo puedo ayudarlo», dijo Lucas, que estaba cerca observando desde un rincón del parque. Eduardo levantó la vista,
encontrándose con el mismo niño al que había despreciado el día anterior. Lo reconoció al instante, y su primer instinto fue rechazarlo. Sin embargo, la urgencia de la situación y la mirada decidida de Lucas lo hicieron dudar. «Conozco el camino más rápido al hospital», insistió el niño. «Puedo llevarlos». Eduardo miró a su hija, luego a Lucas, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Su orgullo y desconfianza luchaban contra la creciente desesperación por salvar a Clara. Finalmente, apretó los dientes y asintió. «Está bien, guíame», dijo, levantándose con Clara en brazos. Lucas no perdió tiempo y comenzó a correr, girando para asegurarse de que Eduardo lo seguía. La carrera contra el tiempo había comenzado, y en ese momento, sus diferencias dejaron de importar. La vida de Clara estaba en juego. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles resbaladizas y los charcos dificultaban el paso. Pero Lucas avanzaba con determinación, esquivando obstáculos como si las calles fueran un viejo mapa memorizado. Eduardo lo seguía con dificultad, cargando a Clara en brazos, sintiendo el peso de su hija y el miedo que lo envolvía. Cada segundo parecía eterno. «¿Falta mucho?», preguntó Eduardo, jadeando, mientras las gotas de sudor se mezclaban con la sangre que goteaba de la frente de Clara. «Conozco un atajo, por aquí», respondió Lucas girando por un callejón estrecho que estaba casi bloqueado por contenedores de basura y escombros. Eduardo dudó un segundo al entrar en ese lugar oscuro y húmedo, pero la respiración entrecortada de Clara lo empujó a seguir adelante. Lucas lideraba el camino con pasos seguros, como si cada esquina fuera una pieza de un rompecabezas que solo él sabía resolver. «No entiendo cómo puedes vivir en un lugar como este», murmuró Eduardo sin pensar, el estrés arrancándole palabras que sonaron más duras de lo que pretendía. Lucas no se detuvo ni respondió de inmediato. Tras unos segundos de silencio, dijo con voz firme: «No es un lugar fácil, pero es mi hogar. Uno aprende a sobrevivir». Eduardo apretó los labios. No tenía tiempo para disculparse ni para reflexionar sobre lo que acababa de decir. Su mente estaba fija en Clara, cuya respiración se hacía más débil con cada paso. A medida que avanzaban, los obstáculos aumentaban. Tuvieron que cruzar un puente improvisado con tablones de madera desgastada y pasar por un túnel oscuro que olía a humedad y desechos. Eduardo comenzó a notar algo en Lucas que lo sorprendió. Una valentía y una inteligencia que no esperaba de un niño de la calle. «¿Cómo sabes todos estos caminos?», preguntó intentando distraerse del creciente pánico. «Cuando vives en la calle, aprendes rápido. ¿Es eso o no sobrevives?», respondió Lucas sin mirar atrás. Al salir del túnel, el panorama se abrió hacia una avenida principal, pero no estaban solos. Un grupo de hombres con miradas hostiles y ropas desgastadas bloqueaba el paso. Eduardo sintió cómo el miedo se transformaba en rabia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja, apretando más fuerte a Clara contra su pecho. Lucas se acercó a los hombres sin vacilar. «Déjenos pasar, tenemos una emergencia», dijo con autoridad, aunque su voz no dejaba de ser la de un niño. Uno de los hombres rió con desprecio. «¿Y qué nos importa? Esto no es una autopista gratuita». Lucas retrocedió un paso, pero no perdió la calma. Sacó de su bolsillo unas monedas, todo lo que tenía. «Esto es todo lo que tengo. Déjenos pasar, por favor». Los hombres se miraron entre ellos, como si estuvieran evaluando la situación. Finalmente, uno de ellos asintió. «Lárguense rápido». Eduardo observó la escena en silencio, sorprendido por la capacidad de Lucas para manejar la situación. Apenas cruzaron la calle, miró al niño con algo que parecía gratitud, aunque aún no estaba listo para expresarla. «El hospital está cerca. Solo un poco más», dijo Lucas, retomando la marcha. Eduardo, por primera vez, comenzó a confiar en él. El hospital estaba a pocas calles de distancia, pero las luces intermitentes de la ambulancia en la entrada seguían pareciendo inalcanzables. Eduardo, con Clara todavía en brazos, sintió un leve alivio al pensar que estaban más cerca de la ayuda que tanto necesitaban. Sin embargo, el camino hasta allí no sería sencillo. Lucas, con la mirada fija hacia adelante, giró hacia otro callejón, esta vez más angosto y oscuro. Eduardo se detuvo de golpe. «¿Por qué no seguimos por la calle principal?», preguntó,
la desconfianza volviendo a teñir su voz. «Es más rápido por aquí, pero tenemos que tener cuidado», dijo Lucas sin detenerse. Había una urgencia en su tono que Eduardo no pudo ignorar. Apenas dieron unos pasos dentro del callejón, un grupo de adolescentes apareció de las sombras. Eran 5, con ropa desgastada y miradas que oscilaban entre el aburrimiento y la amenaza. Uno de ellos dio un paso al frente, bloqueándoles el paso con una sonrisa burlona. «Mira lo que tenemos aquí», dijo señalando a Eduardo y a Clara. «¿Un hombre elegante y un niño perdido? Este no es lugar para ustedes». Eduardo apretó los dientes. No tenía tiempo para distracciones, y mucho menos para peligros. «Déjenos pasar. Mi hija necesita ayuda médica urgente», dijo con voz firme, aunque su mirada traicionaba el miedo. El líder del grupo rió. «Nada es gratis aquí, señor trajeado. ¿Qué nos das a cambio?» Eduardo no respondió. Estaba a punto de gritar cuando Lucas levantó una mano, pidiendo silencio. Dio un paso adelante, colocándose entre el grupo y Eduardo. «Cálmate, él no es una amenaza, solo estamos de paso», dijo Lucas, con una calma que desmentía su tamaño y su edad. El líder arqueó una ceja. «¿Y tú quién eres para dar órdenes?» Lucas respiró profundo y respondió con una seguridad impresionante. «Soy Lucas, ya me conoces. Ayúdame esta vez y te devolveré el favor más adelante». El grupo murmuró entre ellos. Parecía que algunos reconocían al niño y debatían si valía la pena dejarlo pasar. Finalmente, el líder levantó una mano, callando las discusiones. «Bien, pero recuerda que me debes una», dijo, señalando a Lucas con un dedo antes de hacerse a un lado. Eduardo observó la interacción con incredulidad. No entendía cómo un niño tan pequeño podía manejar situaciones tan peligrosas con tal destreza. Mientras cruzaban el callejón, no pudo evitar preguntarle en voz baja: «¿Cómo hiciste eso?» «A veces no necesitas ser más fuerte, solo necesitas saber cómo hablar con la gente», respondió Lucas sin detenerse. Salieron del callejón y el hospital apareció ante ellos, iluminado como un faro en medio de la oscuridad. Pero Eduardo no podía dejar de pensar en lo que acababa de presenciar. Por primera vez, comenzó a cuestionar cuán equivocado había estado al juzgar a Lucas por su apariencia y su origen. Mientras cruzaban la última avenida antes del hospital, Eduardo sintió que sus piernas empezaban a ceder. La respiración de Clara era cada vez más débil, y la ansiedad lo carcomía. Lucas a su lado lo observaba de reojo. Sabía que no podía permitirse perder tiempo. «Vamos, ya casi llegamos», dijo Lucas, aunque él mismo estaba exhausto. Los minutos se sentían como horas. La luz del hospital estaba cerca, pero el silencio entre ambos comenzaba a llenarse con algo más que cansancio. Eduardo, empujado por una mezcla de culpa y curiosidad, decidió romperlo. Eres un niño, pero actúas como si hubieras vivido más que yo. ¿Cómo aprendiste todo esto?» Lucas suspiró, su paso no se detuvo, pero su voz adquirió un tono grave, cargado de una tristeza que Eduardo no esperaba. «No tuve muchas opciones. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años. Mi papá, ni siquiera sé dónde está. Me quedé solo en la calle». Eduardo, sorprendido por la franqueza de Lucas, no supo qué decir, pero el niño continuó. «Al principio intenté sobrevivir con lo que podía. Buscaba comida en la basura, dormía donde encontraba un rincón seguro, pero aprendí rápido que eso no era suficiente. Hay personas que te ayudan, pero también hay otras que te hacen daño». Lucas hizo una pausa, como si el peso de los recuerdos lo estuviera alcanzando. Eduardo lo miró, ahora viéndolo con otros ojos. Este niño había enfrentado más en sus pocos años que lo que él había experimentado en toda su vida. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Eduardo finalmente. Lucas se detuvo un momento, girando para enfrentarlo. «Porque ella no tiene la culpa», dijo señalando a Clara con un gesto suave. «Yo sé cómo es no tener a nadie cuando lo necesitas. No quería que ella sintiera lo mismo». Las palabras de Lucas atravesaron a Eduardo como una daga. Por un instante sintió una vergüenza profunda por cómo había tratado al niño antes, por las veces que lo había ignorado y menospreciado. Miró a Lucas y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió algo más allá de su propio orgullo. Gratitud. «Lo siento», dijo en voz baja,
aunque no estaba seguro de que Lucas lo hubiera escuchado. El hospital estaba ya a pocos pasos, pero la conversación dejó una marca profunda en Eduardo. Mientras seguían avanzando, se dio cuenta de que este encuentro no era casualidad. Lucas había cambiado algo en él, algo que ni siquiera estaba seguro de poder entender completamente. El hospital estaba tan cerca que Eduardo podía escuchar el murmullo de las ambulancias y ver el ir y venir de médicos y enfermeros. Sin embargo, Clara comenzó a respirar con dificultad. Su pequeño cuerpo parecía demasiado débil para soportar más. Eduardo sintió como el miedo se apoderaba de él. «¡Lucas! ¡Corre más rápido!», exclamó con desesperación. El niño aumentó la velocidad, pero las piernas de Eduardo, agotadas, empezaron a flaquear. Apenas podía mantenerse en pie mientras cargaba a Clara. De repente tropezó y cayó de rodillas, sujetando a su hija con cuidado para evitar lastimarla más. Lucas se detuvo y corrió hacia ellos. «¿Está bien?», preguntó alarmado. Eduardo negó con la cabeza. No sé si puede soportar esto». Clara dejó escapar un pequeño gemido y Eduardo sintió que el tiempo se detenía. La niña estaba demasiado pálida y cada segundo parecía vital. No puedo más», dijo Eduardo con la voz rota, sintiéndose impotente. Lucas, jadeando por el esfuerzo, lo miró directamente a los ojos. Había una intensidad en su mirada que Eduardo no había notado antes, una fuerza que parecía superar la de cualquier adulto. «No podemos rendirnos ahora. Dame a Clara», dijo con determinación. Eduardo lo miró, sorprendido. «¿Qué? ¿Tú? Confía en mí», insistió Lucas. «Tú ya no puedes continuar, pero yo sí». El empresario vaciló. Cada fibra de su ser estaba acostumbrada a no confiar en nadie, a resolverlo todo por sí mismo. Pero ahora, viendo a Lucas, supo que no tenía otra opción. Lentamente, con manos temblorosas, le pasó a Clara. Lucas la sostuvo con cuidado, como si entendiera la fragilidad de la vida que llevaba en sus brazos. «Sígueme, ya no falta nada», dijo, comenzando a correr con la niña en brazos. Eduardo lo siguió, tropezando pero decidido a no quedarse atrás. Cada paso que daba estaba cargado de remordimientos, de recuerdos de las veces que había menospreciado a Lucas. Ahora este niño, al que había juzgado tan duramente, era su única esperanza. Llegaron a la entrada del hospital, donde una enfermera los vio y corrió hacia ellos. «¡Rápido! ¡Necesitamos una camilla!», gritó al ver la condición de Clara. Lucas, jadeando, entregó a la niña a los médicos con una suavidad que contrastaba con su agotamiento. Eduardo llegó segundos después, observando cómo llevaban a su hija hacia urgencias. «¿Lucas?», murmuró Eduardo, tratando de encontrar las palabras adecuadas mientras luchaba contra el nudo en su garganta. «Ella va a estar bien», respondió el niño, su voz aún firme a pesar del cansancio. «Hicimos todo lo que pudimos». Por primera vez, Eduardo sintió una confianza absoluta en Lucas. No solo lo había guiado hasta aquí, también le había mostrado lo que significaba realmente ser valiente. La sala de espera del hospital estaba impregnada de un silencio denso, roto únicamente por el eco de pasos apresurados y el murmullo distante de médicos en plena acción. Eduardo, sentado en una incómoda silla de plástico, mantenía la cabeza entre las manos. Su traje, antes impecable, estaba arrugado y manchado, pero eso era lo que menos le importaba. Cada minuto que pasaba sin noticias de Clara era una eternidad. Lucas estaba sentado a su lado, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando fijamente al suelo. Había permanecido en silencio desde que entregaron a Clara a los médicos, respetando el espacio de Eduardo, pero sin abandonarlo. Aunque apenas conocía a esta familia, se sentía profundamente conectado con ellos. Después de lo que pareció una eternidad, un médico entró a la sala. Su expresión tranquila hizo que Eduardo se levantara de golpe, su corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo está mi hija?», preguntó con la voz cargada de urgencia. El médico esbozó una leve sonrisa. «Su hija está fuera de peligro. Llegaron justo a tiempo. Tuvimos que estabilizarla y tratar el golpe en la cabeza, pero va a recuperarse completamente». Eduardo sintió cómo un peso gigantesco se levantaba de su pecho. Cerró los ojos dejando escapar un suspiro de alivio mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «Gracias. Gracias, doctor», murmuró.
Lucas, al escuchar la noticia, esbozó una sonrisa discreta. No dijo nada, pero el brillo en sus ojos delataba su alivio. Sin embargo, cuando Eduardo lo miró, notó algo más. Una mezcla de cansancio y satisfacción en aquel niño que había hecho lo imposible por ayudarlo. Eduardo se acercó a Lucas, su mirada llena de emociones que apenas podía contener. Lucas, yo no sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti, Clara, se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Lucas negó con la cabeza, restándole importancia. Lo importante es que está bien. Eso es todo lo que importa. Pero Eduardo no podía dejarlo ahí. Por primera vez en su vida, sintió una necesidad genuina de reparar un daño, de hacer algo más allá de sus propias ambiciones. Lo siento por cómo te traté antes, por cómo he ignorado a niños como tú. Tú salvaste la vida de mi hija y no tengo forma de pagar eso, pero quiero intentarlo. Lucas lo miró con incredulidad, como si no estuviera acostumbrado a escuchar palabras sinceras de agradecimiento. No tienes que hacer nada, solo cuida bien de ella, respondió finalmente, con una sonrisa tímida. Eduardo asintió, pero en su mente ya había tomado una decisión. No podía simplemente dejar que Lucas volviera a las calles como si nada hubiera pasado. Este niño no solo había salvado a Clara, sino que también había cambiado algo dentro de él. Minutos después, una enfermera permitió que Eduardo entrara a ver a Clara. Antes de irse, miró a Lucas una última vez. «Espérame aquí. Esto no termina aquí, Lucas», dijo, su voz firme y llena de determinación. Lucas asintió sin entender del todo lo que Eduardo planeaba. Mientras lo veía entrar en la habitación, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de él. Tal vez, solo tal vez, su vida podría cambiar. El amanecer se colaba por las ventanas del hospital, bañando los pasillos con una luz cálida. Clara estaba despierta, sentada en su cama con una sonrisa cansada, pero radiante, mientras Eduardo la observaba con alivio y ternura. Los doctores habían confirmado que su recuperación sería completa, y por primera vez en días, Eduardo sintió que podía respirar con tranquilidad. «Papá, ¿quién es el niño que me ayudó?», preguntó Clara con curiosidad, recordando las palabras entrecortadas de su padre la noche anterior. Eduardo se quedó en silencio por un momento. Pensó en cómo responder, en cómo explicar lo que Lucas había hecho por ellos. Finalmente le dijo, «Se llama Lucas. Es un héroe, Clara. Sin él, no estaríamos aquí». Clara sonrió. «Quiero agradecerle. ¿Está aquí?». Eduardo asintió, dándole un beso en la frente antes de salir de la habitación. En la sala de espera, Lucas seguía sentado, con la misma expresión tranquila de siempre, pero sus ojos reflejaban cansancio. Eduardo se detuvo frente a él. Lucas estaba sentado a su lado, con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando fijamente al suelo. Había permanecido en silencio desde que entregaron a Clara a los médicos, respetando el espacio de Eduardo, pero sin abandonarlo. Aunque apenas conocía a esta familia, se sentía profundamente conectado con ellos. Después de lo que pareció una eternidad, un médico entró a la sala. Su expresión tranquila hizo que Eduardo se levantara de golpe, su corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo está mi hija?», preguntó con la voz cargada de urgencia. El médico esbozó una leve sonrisa. «Su hija está fuera de peligro. Llegaron justo a tiempo. Tuvimos que estabilizarla y tratar el golpe en la cabeza, pero va a recuperarse completamente». Eduardo sintió cómo un peso gigantesco se levantaba de su pecho. Cerró los ojos dejando escapar un suspiro de alivio mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «Gracias. Gracias, doctor», murmuró. Lucas, al escuchar la noticia, esbozó una sonrisa discreta. No dijo nada, pero el brillo en sus ojos delataba su alivio. Sin embargo, cuando Eduardo lo miró, notó algo más. Una mezcla de cansancio y satisfacción en aquel niño que había hecho lo imposible por ayudarlo. Eduardo se acercó a Lucas, su mirada llena de emociones que apenas podía contener. «Lucas, yo no sé cómo agradecerte. Si no fuera por ti, Clara», se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Lucas negó con la cabeza, restándole importancia. «Lo importante es que está bien. Eso es todo lo que importa». Pero Eduardo no podía dejarlo ahí. Por primera vez en su vida,
sintió una necesidad genuina de reparar un daño, de hacer algo más allá de sus propias ambiciones. Lo siento por cómo te traté antes, por cómo he ignorado a niños como tú. Tú salvaste la vida de mi hija y no tengo forma de pagar eso, pero quiero intentarlo. Lucas lo miró con incredulidad, como si no estuviera acostumbrado a escuchar palabras sinceras de agradecimiento. No tienes que hacer nada, solo cuida bien de ella, respondió finalmente, con una sonrisa tímida. Eduardo asintió, pero en su mente ya había tomado una decisión. No podía simplemente dejar que Lucas volviera a las calles como si nada hubiera pasado. Este niño no solo había salvado a Clara, sino que también había cambiado algo dentro de él. Minutos después, una enfermera permitió que Eduardo entrara a ver a Clara. Antes de irse, miró a Lucas una última vez. «Espérame aquí. Esto no termina aquí, Lucas», dijo, su voz firme y llena de determinación. Lucas asintió sin entender del todo lo que Eduardo planeaba. Mientras lo veía entrar en la habitación, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de él. Tal vez, solo tal vez, su vida podría cambiar. El amanecer se colaba por las ventanas del hospital, bañando los pasillos con una luz cálida. Clara estaba despierta, sentada en su cama con una sonrisa cansada, pero radiante, mientras Eduardo la observaba con alivio y ternura. Los doctores habían confirmado que su recuperación sería completa, y por primera vez en días, Eduardo sintió que podía respirar con tranquilidad. «Papá, ¿quién es el niño que me ayudó?», preguntó Clara con curiosidad, recordando las palabras entrecortadas de su padre la noche anterior. Eduardo se quedó en silencio por un momento. Pensó en cómo responder, en cómo explicar lo que Lucas había hecho por ellos. Finalmente le dijo: «Se llama Lucas. Es un héroe, Clara. Sin él, no estaríamos aquí». Clara sonrió. «Quiero agradecerle. ¿Está aquí?». Eduardo asintió, dándole un beso en la frente antes de salir de la habitación. En la sala de espera, Lucas seguía sentado, con la misma expresión tranquila de siempre, pero sus ojos reflejaban cansancio. Eduardo se detuvo frente a él. «Lucas, Clara quiere verte. Quiere agradecerte», dijo invitándolo con un gesto de la mano. Lucas dudó un instante, pero finalmente se levantó. Al entrar a la habitación, Clara lo recibió con una sonrisa amplia. «Hola, Lucas. Papá me dijo que me salvaste. Gracias por todo». Lucas bajó la mirada, algo incómodo con tanta atención. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», respondió tímidamente. Clara negó con la cabeza. «No cualquiera, Lucas. Eres especial». La simplicidad de esas palabras pareció desarmar al niño. Durante toda su vida, había luchado por ser visto, por ser valorado. Y ahora, frente a esta pequeña niña, sentía algo que nunca antes había sentido: aceptación. Después de un rato, Clara se quedó dormida, agotada por los eventos recientes. Eduardo y Lucas salieron juntos de la habitación. Fue entonces cuando Eduardo habló con seriedad. «Lucas, he estado pensando mucho en todo esto. Tú me has enseñado más en un día que lo que aprendí en años. Quiero devolverte algo de lo que me diste». Lucas lo miró con cautela. «No tienes que hacer nada, de verdad. Estoy bien como estoy». Pero Eduardo negó con la cabeza. «No estás bien, Lucas. Nadie debería vivir como lo haces. Y yo puedo ayudarte. Quiero que vengas a vivir con nosotros, que vayas a la escuela y tengas una vida mejor». Los ojos de Lucas se abrieron con sorpresa. La propuesta parecía demasiado buena para ser verdad. «¿De verdad lo dices?», preguntó con incredulidad. «Lo digo en serio. Y no solo eso. Quiero hacer algo más grande. Este encuentro me cambió, Lucas. Inspirado en ti, voy a comenzar un proyecto para ayudar a niños en situación de calle. Ni uno más debería pasar por lo que tú pasaste». Lucas no pudo contener una lágrima, pero rápidamente la limpió con la manga de su chaqueta. Asintió lentamente, aceptando la oferta. Por primera vez, sintió que alguien veía su valor, que alguien estaba dispuesto a darle una oportunidad. En las semanas siguientes, Clara se recuperó completamente, y Lucas comenzó una nueva etapa en su vida. Se convirtió en parte de la familia de Eduardo, pero también en un amigo incondicional para Clara. Juntos crearon un vínculo que superaba las diferencias de sus mundos.
Eduardo cumplió su promesa. Fundó un programa para apoyar a niños en situación de calle, inspirado por la valentía y el espíritu de Lucas. La historia de aquel encuentro cambió no solo sus vidas, sino también las de muchos otros. Y así, lo que comenzó como un cruce casual en una acera, terminó siendo un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para todos ellos. La historia de Eduardo y Lucas nos recuerda que todos llevamos prejuicios que pueden cegarnos ante el valor y la humanidad de los demás. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Eduardo? ¿Habrías confiado en Lucas cuando no tenías más opciones? Reflexionar sobre estas decisiones nos ayuda a entender que las lecciones más valiosas a menudo vienen de donde menos las esperamos. Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar esta jornada de autoconocimiento y descubrir cómo pequeños actos de empatía pueden cambiar vidas enteras. No olvides suscribirte al canal para no perder más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en el próximo video.